Buenas tardes, mi nombre es David Alejandro Miranda Silva de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, FIME. En el laboratorio de Electrónica 1, el- lo que vamos a ver a continuación es la curva característica del transistor. Es un NPN, por lo que la salida tenemos el colector, que es desde la parte superior, el emisor, que es desde la parte inferior, va directo hacia tierra. En base vamos a tener una resistencia de 100 kiloohmios, lo que estamos viendo aquí graficado, y vamos a tener una fuente variable, la cual vamos a estar midiendo a continuación. También tenemos una resistencia en el lado del colector, que es de 100 kiloohmios también, y una resistencia de 3 kiloohmios, junto con otra fuente de voltaje, esta de corriente directa, de 12 volts alimentando el lado del colector. Ok, vamos a tener un multímetro midiendo el voltaje en la resistencia 1, resistencia B, vendría siendo RB. Este es el voltaje en base y este es el voltaje inyectado, por lo que nos va a dar la siguiente gráfica. Vamos a estar midiéndole de cantidades par de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 volts para ver lo que sucede con la gráfica. Ok, tenemos un voltaje de 2 volts, por lo que vemos la escala en el canal A viene siendo el rojo, que es el voltaje que está midiendo aquí, bueno, que es resultante de la de acá. Por lo que sabemos, los 2 volts, como están en serie, tiene que ser la suma de ambos, va a dar los 2 volts. Por lo que tenemos aquí son 70.12 en el canal A como resultante del que es el voltaje de colector a emisor. Aquí tenemos una constante que viene siendo lo que falta, son 6.15 volts aquí de voltaje base emisor. Aquí tenemos que son 70 milivolts en el colector emisor, lo que tenemos dividido cada 50 volts, milivolts, tenemos 50 y un poquito más arriba vendrían siendo los 71. Ok, el canal B viene siendo la constante de 12 volts. Ok, vamos a moverla a 4 volts. En 4 volts lo que sucede es que baja la cantidad de voltaje en el colector, del colector hacia el emisor. El voltaje en la resistencia 1 sube de 1.385 a 3.379, lo que vendría siendo más la constante, darían los 4 volts. Ok, aquí vemos la gráfica, está casi a la par de la escala de los 50 milivolts. Ok, vamos a seguir moviéndole a 6 volts. Lo que sucede en voltaje de base va a seguir haciendo lo mismo. La suma va a dar la suma del voltaje de base más voltaje base emisor va a dar los 6 volts. Lo que vamos a estar midiendo o prestando mayor atención es hacia la graficación del osciloscopio del del colector emisor, que viene siendo 44.39 milivolts. Ok, seguimos.
8 se modifica a 39.378 milivolts, recordando que esto es voltaje colector emisor. Vamos a 10. En 10, voltaje colector emisor son 37.086 milivolts. Seguimos a 12. 12 volts. Se modifica la gráfica hasta 35.034 milivolts. Voltaje colector emisor. Seguimos con 14. En 14 son 33.499 milivolts. Aumentamos otros 2 volts, voltaje de base, hasta 16. Tenemos colector emisor de 32.307 milivolts. Subimos otros 2 hasta 18. Tenemos voltaje colector emisor de 31.353. Subimos al máximo, que vendrían siendo los 20, y última medida. Ok. Y la última medida vendría siendo de colector emisor 30.572 milivolts. Recordando, en el circuito que se nos mostró era de este lado, para la fuente de voltaje directa, había un transformador con un puente de diodos y una fuente variable de 120 volts, que era de 1 a 10, lo que lo reduciría a 12 volts. Pero en resumidas cuentas vendría siendo esto mismo. Ok, eso sería todo de mi parte. Pasarles screenshots al trabajo en el documento.